Muy buenas, profe. Mi nombre es Gabriel Murillo. En este pequeño videoanálisis estaremos hablando acerca del periodismo literario. Estaremos hablando también acerca sobre cuáles son sus características, sus funciones, qué lo diferencia de otros géneros y quiénes son sus principales autores. El primer punto en nuestro videoanálisis será qué es el periodismo literario y por qué es tan importante conocerlo y entenderlo. Dice uno de los autores que citamos mucho en trabajos anteriores, es literatura en potencia, puesto que el periodismo literario es esa forma de hacer periodismo que se asemeja más a la literatura, que no deja de lado esa intención de informar, de contar historias y acontecimientos reales, pero que aprovecha elementos propios de la literatura, para de esta forma aprovechar recursos que son mucho más atractivos para el público, que le permiten ser mucho más extenso y aprovechar otros elementos del periodismo, como es la investigación, el uso de entrevistas y ahondar aún más en la información. Para esta forma, presentar al público detalles inéditos de las principales historias que lleva a cabo el periodismo literario. En ese punto debemos preguntarnos, entonces, ¿cuáles son las características del periodismo literario? Tenemos como principales características a tres elementos sumamente comunes en distintas obras, en distintos trabajos del periodismo literario. Primero que podemos ver, narrativas detalladas, con el uso de elementos literarios para enriquecer su narración. ¿Qué queremos decir con esto? El uso de elementos propios de la literatura para enriquecer la narración, para aportar una mayor perspectiva y al ambiente. ¿Okay? Es por esto que se llama periodismo literario, porque no se queda solo en aquello que hace el periodismo informativo, de narrar los hechos tal y como ocurrieron. Este tipo de periodismo emplea el uso de palabras, digámoslo, adjetivos, adverbios, hipérboles incluso, ¿okay? Para dar mayor contexto de lo que está narrando, dar mayor sentido y una mayor inmersión al lector. El siguiente punto que tenemos, investigación exhaustiva. ¿Okay? Ese es un elemento, una característica muy particular del periodismo literario, aunque no es solamente el periodismo literario, ya que se encuentra repleto el periodismo de este elemento, esta herramienta, que es la investigación. ¿Okay? Lo emplea mucho el periodismo literario como una forma de ir más allá de lo que podría ser un diario o un periódico informativo. Lo emplea para de esta forma aportar mucho más que sus obras, al tener información inédita, información más profunda y detalles que probablemente era más difícil que salieran a la luz por otros medios. Por último, la característica que tenemos es la perspectiva. Muchas veces el periodismo literario emplea herramientas como la entrevista y la investigación, no solamente para recabar más información, sino para aportar una mayor perspectiva de los hechos. Es decir, no solamente mostrar lo que ocurrió desde los protagonistas, sino también desde las personas que se encuentran alrededor de los hechos. Digamos, en el caso de un homicidio, la perspectiva que puede aportar el periodismo literario no es solamente la del victimario o la víctima, puede también aportar lo que dice el policía, lo que dice el forense, lo que dicen los vecinos, lo que dice la gente alrededor de los hechos. En cuanto a las funciones, ¿cuáles son las funciones del periodismo literario y por qué tiene estas funciones? Debemos saber su principal función, ¿okay? Que es contar historias reales con el uso de elementos característicos de la literatura. Por ejemplo, de la literatura de ficción, ¿okay? El uso de narrativas, el uso de elementos lingüísticos y verbales para enriquecer la literatura, ¿okay? Pero contando con historias reales. Entre los distintos puntos que podemos encontrar estas sus funciones, aportar varios puntos de vista, ¿okay? Algo que, si bien el género informativo se encarga de buscarlo, lo hace de una forma aún más exhaustiva el género literario del periodismo. El otro punto nos dice realizar investigaciones y aportar información inédita. ¿Okay? Un punto sumamente importante
para la prevalecencia del periodismo literario, que no se queda solamente en los hechos, busca ahondar aún más en las razones, ¿okay? E incluso las consecuencias que pueden tener algunos hechos, ¿okay? Por eso enfatiza tanto su uso de las investigaciones para aportar información inédita al público, información que no va a encontrar en un periódico, en un diario, información que va a encontrar solamente en un libro o en una novela, por ejemplo. El siguiente punto nos dice mostrar las razones y consecuencias de los hechos. Como dije anteriormente, mostrar las causas, qué llevó a que ese hecho ocurriera, qué lo generó, qué fue lo que lo causó y incluso las consecuencias. ¿Sí? ¿Qué sucedió con los protagonistas? ¿Qué pasó con el entorno de estas personas? ¿Qué fue lo que pasó con estas personas luego de todo lo que narran los acontecimientos que investigan? Y por último, tenemos el uso de un formato más flexible e intenso, entre comillas. ¿Por qué decimos más flexible? Porque utiliza un formato que le permite ser mucho más extenso con las investigaciones, mucho más detallista con el tema de los hechos, ¿okay? Los pequeños hechos dentro de sus historias, ¿vale? Esto lo aprovecha mucho elementos que se dan a través de los libros, que no podrían darse en formatos diarios, en formatos continuos, ¿okay? Que tienen que abarcar tantas historias. Estos formatos les permiten a los autores abarcar una misma historia por incluso hasta 10 años, como han hecho algunos autores como Truman Capote, ¿okay? E intenso, ¿por qué decimos? Porque va aportando muchos hechos acerca de la misma historia. ¿Cómo y por qué se diferencia el periodismo literario del género informativo del periodismo? Tenemos distintos puntos a entender de por qué se diferencia tanto, porque busca separarse un poco, a pesar de que tiene la misma intención, que es informar de distintas formas, ¿vale? El primer punto nos dice medios que emplea. Los medios que emplea el periodismo literario son para aquel entonces que se formula todo lo que es este género que se va formando innovador, ya que en su momento el periodismo en la primera mitad del siglo XX se dedicaba casi que exclusivamente a los periódicos, a la radio y los medios de comunicación. ¿Okay? Con la llegada de la segunda mitad del siglo XX, los años 60, ¿okay? Se empiezan a emplear estos métodos, los libros, ¿okay? Con historias que incluso pueden llegar a confundirse con novelas por la forma en la que se narraban, por la forma en la que se expresaban. ¿Okay? ¿Por qué? Para dar aún más detalles de los hechos, de los acontecimientos y llegar más allá de lo que podría llegar un periódico informativo. Que esto nos lleva al siguiente punto, a los formatos. Los formatos de los medios informativos no permiten abarcar tanto de los hechos y acontecimientos como lo permitiría una obra del periodismo literario. Porque el género informativo se dedica a la información del día a día. ¿Okay? Y con tantos hechos y acontecimientos no permite ir tan a fondo como lo pueden lograr estas obras del periodismo literario. ¿Okay? No es que no lo hagan, es que es más difícil. Tendría que ser obras aún más relevantes, hechos más controversiales e importantes para la sociedad. El siguiente punto, las formas. ¿Okay? Las formas. No informa igual un periódico, ¿okay? Del día a día, un diario, que una obra de periodismo literario. No lo hace de igual forma, a pesar que puedan contar la misma historia. No hacen ni de la misma forma, ni con la misma intención, como es el siguiente punto. ¿Okay? Si bien ambos buscan informar, contar los hechos, ¿okay? El género informativo, el diarismo, podríamos decir, ¿okay? Busca narrar los hechos tal y como ocurrieron. Y mejor dicho que narrar, busca contar los hechos tal como ocurrieron con la mayor objetividad posible. En cambio, el género del periodismo literario no se enfoca tanto en una sola versión de los hechos, en una sola versión objetiva tal cual y como ocurrieron. Busca juntar versiones, juntar declaraciones y comentarios acerca del mismo hecho, para de esta forma ir construyendo un relato que pueda ir haciendo también el lector, que pueda ir también formulando su propia versión de los hechos. Ahora, una parte importante, un elemento a tomar en cuenta para entender aún más este género
los elementos que lo caracterizan, incluso su importancia, es qué autores podemos encontrar en este género. ¿Okay? Los dos primeros exponentes, en este caso, del idioma español, de la lengua castellana, tenemos por un lado a Gabriel García Márquez, ¿okay? Un gran exponente del periodismo, no solo en este género, sino a nivel general. ¿Okay? Un personaje sumamente importante para entender cómo se debe llevar a cabo la labor periodística. Una de sus obras representativas para el género del periodismo literario, 33 grandes reportajes, aunque podemos encontrar otras obras como El olor de la guayaba y demás obras de su repertorio. Por otro lado, tenemos a Arturo Pérez Reverte, un autor español que dedicó gran parte de su obra a las historias que tenía alrededor de su labor periodística, que en este caso era corresponsal de guerra, que estuvo en guerras como Bosnia, como en Centroamérica. ¿Okay? Aprovecho la recomendación también para decir que es un personaje sumamente interesante de conocer, no solamente su perspectiva acerca de los hechos que cubrió, sino también su perspectiva acerca del mundo que nos rodea. Un personaje que vale la pena conocer acerca del periodismo literario. Por otro lado, tenemos estos dos autores que forman parte de la concepción de este género como tal. Tenemos por un lado a Guy Talese, un autor americano, ¿okay? De obras que se enfocan más a la parte del periodismo literario hacia el crimen y el poder, con obras como El Puente. ¿Okay? Por otro lado, tenemos a Truman Capote, un personaje sumamente importante, una persona que dio lugar a la forma en la que vemos al periodismo literario. Su obra más reseñada de este género se llama A Sangre Fría. En esta obra podemos ver todos los elementos necesarios para entender cómo se lleva a cabo el periodismo literario y sus características. Vemos todo lo que vimos anteriormente, la investigación aplicada al campo, el uso de entrevistas y testimonios para aportar distintos hechos, ¿okay? Y poco a poco ir registrando los distintos declaraciones y perspectivas de los personajes que se encuentran dentro del hecho y alrededor del hecho. Para ir finalizando por hoy este videoanálisis, debemos preguntarnos qué conclusiones nos quedan acerca de todo esto. ¿Okay? Es muy importante reconocer una cualidad del periodismo y es su versatilidad, ¿okay? Que no solamente se queda en un formato, ¿vale? Que busca expandirse, que busca cambiar y adaptarse a distintas necesidades, ¿okay? El periodismo literario surge como una necesidad de ir más allá con las historias, de no solo quedarnos con las crónicas del género interpretativo, de ir un poco más allá, de aprovechar otros elementos que se utilizaban mucho en el informativo para dar versiones, como las entrevistas, las investigaciones. Todo esto se aprovechó en el periodismo literario para crear obras que cautivaran al público, que llevaran al público a entender aún más los hechos e incluso simpatizar aún más con ciertos protagonistas, con ciertas versiones y entender qué hay detrás de las grandes historias que nos presenta el periodismo el día a día. Sumamente importante reconocer la labor del periodismo literario, los objetivos que tiene y reconocer sus características para entender por dónde debe ir el periodismo, hacia dónde debe ir y qué debemos hacer nosotros en nuestra labor periodística. Aprovecho para terminar nuevamente recomendar mucho la obra de Arturo Pérez Reverte e incluso muchas de sus entrevistas. ¿Okay? Es un personaje sumamente interesante para comprender el tema que hoy nos compete, que es el periodismo literario. Sin mucho más que agregar el de hoy, profe, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la próxima.